Córdoba TV abre la puerta los miércoles, como siempre, al medio ambiente para que aprendamos a preservar y, ¿por qué no?, también a disfrutar de esos pulmones verdes que la ciudad esconde dentro y fuera. Conocer la naturaleza y a los que la habitan es el principal cometido de esta sección. Comenzamos con En Verde. Está ya con nosotros Diego Peinazo. Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Córdoba TV. Bueno, Diego, eres miembro de Ecologistas en Acción, sí, pero como decíamos en el corte, no solo hablas, ¿no?, en nombre de ecologistas, sino más bien a título personal, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo no ocupo ninguna responsabilidad dentro de Ecologistas y luego prefiero eso, pues que Ecologistas en Acción tiene sus comunicados oficiales, luego cada uno de los que formamos parte dentro de Ecologistas pues tenemos nuestra forma particular de ver las cosas. Coincidimos en los objetivos, pero cada uno tenemos nuestra visión. Muy bien. Bueno, Diego, entre los días 28 y 30 de septiembre se desarrollaba esa Feria Intercaza, la cual pues suscitaba como cada año en el colectivo en general y en esa otra sensibilidad, sin poner nombres, sin que haya instituciones detrás, decíamos, suscitaba ese otro punto de vista, esa denuncia ya antigua, pero por desgracia la actualidad vuelve a hacer, ¿no?, que las personas que consideran que hay mucho de inapropiado en el ámbito de la caza, pues vuelvan a salir a la calle, ¿no? Sí, siempre que se organice Intercaza, Ecologistas en Acción reacciona ante ese acontecimiento, sí, sobre todo porque hay una cuestión que creemos que choca con el medio ambiente, que es cuando la caza se convierte en un negocio. Entonces, cuando la caza se convierte en un negocio, que en vez de ver la naturaleza como un recurso natural en el que podamos disfrutarlo todos, se convierte en una fuente de beneficios, pues nos preocupa mucho porque creemos que se pueda acabar precisamente con esa naturaleza. Y además hay cosas que te chocan bastante. A mí que apareciera un tigre disecado cuando sabemos que es una especie que cada vez está disminuyendo más y que aparezca como pieza de caza, pues todavía te resulta más chocante. Entonces, pues yo respetamos muchas veces el cazador que cobra una pieza, que mata un conejo, que mata una perdiz para comérsela, pero nos choca bastante cuando la caza, las piezas, tanto los animales como los espacios se sobreexplota para unos intereses básicamente económicos. Cazadores y no cazadores, digamos que ven esa misma realidad desde dos puntos de vista diferentes. Los primeros hablan de esos 900 millones al año que mueve este negocio, a fin de cuentas, este sector, y por otro lado están los no cazadores que consideran que lo que hay que contabilizar son los animales, ¿no? Y es que se puede hablar de alrededor de 50 millones de animales, una barbaridad, 50.000 animales cada año. Son 50 millones de animales. De todas maneras, a mí me gustaría matizar, porque no solo hay que ver el bloque de cazadores no homogéneo, igual que tampoco es homogéneo el bloque de ecologistas. Por supuesto. Yo sé que además hay muchos cazadores, en España estamos hablando de alrededor de 1 millón de cazadores, que muchos cazadores son los primeros interesados que esta actividad no crezca, porque si crece esta actividad, desde luego cada vez tendrán menos posibilidad de practicar esa afición. Entonces no es una actividad que se puede potenciar, que es precisamente al contrario del que promueve la caza como industria, que como cualquier fuente de industria, de cualquier fuente económica o cualquier negocio, intenta que cada vez pues tengan más compradores. Entonces hay incluso una propia contradicción entre el cazador, que no le interesa que haya más cazadores, ya que haya grandes empresas que cada vez intentan que la caza se vaya extendiendo y por tanto sus productos. Entonces es una cuestión importante. Y luego con el número de ejemplares que se abaten, hay que tener en cuenta, a mí me gusta también distinguir que no todos los animales, entre comillas, son iguales, ¿no? Hay que afinar un poco más. Hay especies como la tórtola común que se está cazando de forma habitual. Un dato, aunque antiguo, en el año 2006 en España parece que se mataron cerca de 1 millón de tórtolas. Y estamos hablando de una especie que desgraciadamente está desapareciendo. La tórtola europea cada vez
hay menos tórtolas que están cruzando nuestra geografía y cada vez hay menos tórtolas que anidan en nuestros campos. Además está considerada una especie vulnerable, ¿no? Claro, una especie vulnerable y es una especie que están abatiendo de forma continua, no te lo explica. Y cuando hablo con cazadores digo, bueno, esta especie habría que darle algún descanso porque todos los años esa gran matanza que se hace de este animal, al menos si a alguien le gusta seguir cazándola, tendría que darle periodos amplios de vida durante un tiempo para que la especie se recuperara. Que aquí también me gustaría señalar también que al menos con algunos cazadores se podría llegar a un acuerdo en el sentido de que la tórtola, al ser un animal que está en los medios agrícolas y cada vez en los medios agrícolas pues están más sometidos a pesticidas, a contaminantes, una de las causas del declive de este animal es nuestro campo, que cada vez pues tiene más contaminantes. Pues podríamos trabajar juntos para que estos medios agrarios pues tuvieran una mayor calidad. Una mayor calidad supondría que hubiera más tórtolas y por tanto pues el ecosistema iría mucho mejor y al menos algún acuerdo sí se puede establecer con determinados grupos de cazadores. Entonces, bueno, decíamos antes, es una cuestión que se puede ver desde muchos puntos de vista, pero lo cierto es que hay apertura, ¿no?, por parte de por lo menos de todas las personas que tienen esa conciencia medioambiental, que la idea es que sí existan unos estudios rigurosos que, por lo visto, en muchas ocasiones, pues por lo menos no se dispone de ellos o no se consultan, porque ahí está ese libro rojo de vertebrados amenazados de Andalucía, de donde extraíamos esa información de que la tórtola europea es una especie vulnerable. Y como esta podemos advertir que existen muchas más en este registro. Sin embargo, para muchos aspectos no se terminan de conocer o no se disponen o no se invierte lo suficiente en hacer análisis que puedan confirmar o desmentir cuándo y dónde podemos cazar, ¿no? Los datos de la tórtola están demostrados porque se está haciendo un seguimiento y se ve que esta especie está disminuyendo. Muchas veces el que tiene interés por matarla se justifica diciendo que ellos no son responsables, porque es sobre todo el tema de los cultivos, de lo que hemos comentado antes de la intoxicación. También te dice que al llegar a África, en Marruecos, que los animales al cruzar el estrecho llegan agotados, pues hay una gran matanza. Eso es cierto, pero si a ello le añadimos lo que ocurre aquí en Andalucía o en Córdoba, pues lo que está agravando el problema. Y luego hay otras especies que hay una gran presión por parte sobre todo de un determinado lobby de cazadores que se resisten que piezas dejen de ser cazables y sabes que están desapareciendo. Hay una especie que se podría considerar que está casi en peligro de extinción en Andalucía, que es la paloma surita, que mucha gente la confunde con un tipo de paloma doméstica que le llaman aquí surito. Es distinta. La paloma surita prácticamente en Andalucía ya no anida en ningún sitio, sin embargo una especie cazable. No te lo explicas que esos animales que están desapareciendo pues todavía se sigan matando. Afortunadamente se matan pocas porque hay pocas, pero pero la proporción pues asusta, ¿no? Que asusta, y entonces hay una presión muy fuerte y los que legislan, los políticos que legislan, pues se deja influenciar por estos grupos de presión que tienen un poder económico importante con el que presionar a los políticos para que no hagan leyes tan rigurosas. Te llama la atención cuando tú te metes en las páginas de cazadores, o incluso gente que hace informes sobre los cazadores, te dice que nuestra legislación es muy rigurosa. Sin embargo, desde el punto de vista de los ecologistas, a nosotros nos parece más bien que en muchas cuestiones es bastante lasa. Y iba a poner un ejemplo que documentándome sobre el tema de la caza me ha llamado mucho la atención, que es el tema de la contaminación por el plomo. El plomo se sabe que es un contaminante, además un contaminante que afecta tanto a la fauna como a las personas. Ya hay un informe del comité científico de la Agencia de Seguridad Alimentaria, pues te dice que los menores y las mujeres embarazadas no deberían comer piezas de caza porque tienen plomo. Claro. Y entonces te hace esa recomendación, y sin embargo una recomendación
que prácticamente nadie salió una noticia en el periódico y ha pasado totalmente desapercibida. Es un peligro ecotóxico que además puede tardar en desintegrarse entre 30 y 300 años, es decir, que los efectos quizá puedan ser más difíciles de ver a medio plazo, ¿no? Claro, porque eso es un tóxico que se va acumulando en el organismo. Sí. Y de hecho, junto con el daño que le puede hacer a las personas, que de hecho aquí el comité de expertos hace un par de recomendaciones. Por un lado es cambiar tipo de munición, Sí. no utilizar el plomo, sino utilizar otras que pudieran ser alternativas, el tungsteno, quizás el cobre en algunas circunstancias, o incluso el acero. Y al mismo tiempo, pues mayores controles sanitarios de estos productos de caza, sobre todo cuando no lo consume el propio cazador, sino que entra dentro de la red de comercio tradicional. Entonces, pues lo que estamos comentando, el plomo, pues es un componente que daña a las personas, pero al mismo tiempo también daña a las aves. Se calcula que cada año en España por plumbosis mueren unas 50.000 aves. Sobre todo es más dramático en el tema de las aves acuáticas, Claro. porque el plomo cae al fondo de las lagunas y los patos se lo suelen comer para facilitar la digestión. Es verdad que se ha limitado el plomo en algunas zonas o en algunos humedales que tienen una importancia comunitaria, pero sin embargo hay muchos sitios donde se sigue practicando la caza con este tipo de munición que creemos que es bastante perjudicial. Y ahí otra vez lo que son los lobbies de cazadores o los lobbies que están interesados por seguir manteniendo su actividad como lo siguen haciendo hasta ahora, pues se resisten a cambiar la munición porque dicen que es mucho más cara. La verdad que es más cara, pero quizás estamos ganando en salud y estamos también ganando en calidad en el medio ambiente. Igualmente hay muchísimas denuncias en cuanto a sistemas que son ilegales, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Agencia de Medio Ambiente de Andalucía hablaba de sistemas de caza prohibidos como las redes japonesas o ligas artificiales, por ejemplo, en lo que pueda estar afectando a los fringílidos, ¿no? Claro, ya es una cuestión, hay una norma. Desgraciadamente hay gente que la respeta, pero hay mucha gente que no respeta estas normas. Ya es muy difícil además controlar en determinados sitios cerrados donde pueden utilizar estas técnicas prohibidas, y entonces pues hay especies como también son los fringílidos que están disminuyendo. Algunas veces pues muy poquitos lo utilizan. Los fringílidos no se pueden matar, se pueden capturar para utilizarlos como aves de canto. Sin embargo, sabemos, porque es así, que muchas de las capturas los animales terminan siendo consumidos, terminan siendo comidos como pajaritos fritos. Entonces, pues desgraciadamente estas prácticas está bastante más extendida de lo que parece, porque alguien que tiene una finca particular vallada en su casa y pone una red japonesa, prácticamente es imposible localizarlo. Entonces es una práctica que se está dando bastante en Andalucía, aunque quizás no es tan grave como en algunas partes de Cataluña y el País Valenciano, donde esta práctica todavía está mucho más extendida y por desgracia vas por zonas donde no escuchas un pájaro cantar. Son muchas las especies cuya diversidad, cuyo mantenimiento en la tierra se denuncia precisamente cuando ya estamos en el segundo año de ese decenio de la diversidad biológica, y es que, por ejemplo, tenemos que seguir hablando del conejo, ¿no? Porque no se conoce, claro, hay zonas en las que se ha producido una explosión demográfica, pero hay otras en las que casi ya ni siquiera está, ¿no? El conejo ha tenido dos problemas, dos enfermedades. Primero tuvo la misomatosis y luego una neumonía vírica, donde muchas poblaciones de Sierra Morena prácticamente el conejo ha desaparecido. Si eso le añadimos también quizás una práctica donde los usos de la tierra cambiaron, es decir, donde había grandes cotos dedicados a la caza mayor, donde la alta densidad de ciervos, por tener muchos trofeos, pues ha disminuido las otras especies de caza menor como era el conejo. O incluso la proliferación del jabalí también afecta mucho al conejo porque no tiene donde... El jabalí tiene un buen olfato, entonces es capaz de acabar prácticamente con todo lo que son las crías de una determinada población. Si a eso le añadimos la enfermedad, pues vamos en muchos lugares de la sierra donde prácticamente no ves ni un conejo ni ves ni siquiera su rastro. El conejo es la base
de alimentación de la pirámide ecológica del bosque mediterráneo. Si no hay conejos, claro, deja de haber el resto de depredadores. Entonces, pues, cuando desaparece el conejo, pues desaparece el lince y desaparecen las grandes águilas que todavía existen en nuestra sierra. Y otra especie que prácticamente, por lo menos en la campiña, ha caído en picado en cuanto a su masa es la codorniz, ¿no? Sí, la codorniz es la única galliforme, la única pariente de las gallinas que es migradora. Sí. Todos conocemos el relato de la Biblia donde hablan de una lluvia de codornices. Pues muchas veces cuando estos animales cruzaban el estrecho, lo hacían o cruzaban grandes zonas desérticas, pues muchas veces terminaban exhaustas y entonces la gente podía capturarla casi con la mano. Entonces esos comportamientos de migradores hacen que la codorniz pues sea también una especie que puede tener grandes oscilaciones. Si a ello le añadimos el mismo problema que la tórtola, donde este animal pues se ve más afectado por los productos fitosanitarios, pues el animal está cayendo, prácticamente su canto se está dejando de oír en las campiñas. Entonces, si luego se matan con cierta facilidad, pues llega un momento donde este animal pues deja de existir. A mucha gente le puede dar igual que exista o no exista codornices, pero estamos hablando de cuando un patrimonio se pierde. Tú vas a un museo y echas de menos un cuadro que se ha destrozado, ha desaparecido, pues tú notas un vacío. Cuando a alguien que le gusta el campo, pues tú vas al campo y vas andando por una campiña y dejas de escuchar un sonido como es el canto de la codorniz, pues ese paisaje pues ha perdido algo que creemos que también es importante. Desgraciadamente, a algunos cazadores les da igual que desaparezca la codorniz. ¿Por qué? Porque la codorniz la cría en granjas y poco antes de practicar su deporte, pues sueltan unos cientos de codornices que la pueden comprar por €1 y ellos siguen matando codornices iguales. Pero no se han dado cuenta que la codorniz ha desaparecido y lo que han soltado es unos pollitos de granja que la mayoría de las veces pues son animales fácilmente cazables porque no tiene ese grado de ser salvaje que tiene cualquier animal del campo. Y la lista de especies en vía de extinción continúa y además en zonas muy localizadas de la provincia de Córdoba, por ejemplo, en Baena o en Santaella se teme y mucho, ¿no?, por la malvasía y el calamón. Claro, ahí afortunadamente, me acuerdo, era jovencito cuando vino el tema se creó una asociación que era Amigos de la Malvasía, porque entonces estaba protegida la malvasía, pero quedaban prácticamente 40 y eran Águilas de la Frontera. Sí. Entonces, gracias a esa asociación que presionó y luego también gracias a autoridades que fueron sensibles a esta cuestión, inmediatamente se tomó una medida que era la protección de la zona húmeda. Se dejó de cazar en la zona húmeda y el número de malvasías pues prácticamente se ha recuperado bastante, aunque hay fluctuaciones por el tema de las sequías, pero ha llegado a un grado alto de unas poblaciones importantes. Lo cual demuestra que algunas veces las personas aficionadas a la caza te dicen que por la caza no se extingue ningún animal, que muchas veces es por el tema del cambio del ecosistema. Es verdad que el cambio del ecosistema es el fundamental problema que tiene el medio ambiente, pero sin embargo para determinadas especies la caza también es importante como un factor de presión. Fue prohibir la caza de anátidas en determinados lugares y muchas poblaciones de patos pues se han recuperado, en concreto de la malvasía y también el calamón. Entonces son especies que tenemos que seguir cuidando, que quizás en Córdoba no tengamos las poblaciones que deberíamos tener, pero gracias a esa labor conservacionista y también esa labor también por parte de las administraciones, pues son especies que no están tan dramáticamente, su existencia no es tan dramática como la que existía hace unos años. Y una que suele centrar muchísimas controversias, incluso por parte de los ecologistas se denuncia que se dicen o se dan por sentadas cosas que no son así, es lo que es el zorro, por ejemplo, ¿no? Se habla de que no existe un estudio riguroso que pueda determinar realmente en qué fase de masa de población está. Claro, el zorro es un animal que se considera cazable. Prácticamente el zorro existe en toda la provincia de Córdoba. Se le achaca todos los males el zorro para el cazador. Incluso de alimentación, ¿verdad? Para el cazador es como el animal más malvado, la peor alimaña que acaba con todo.
y la forma donde, como ellos consideran que hay que acabar con el animal, pues es directamente utilizando métodos de trampeo para acabar con los zorros. Y aquí, sin embargo, hay que matizar. Hay que ver, hay poblaciones de zorros donde es verdad que es abundante y otras zonas donde es más escaso. Hay que ver que lo mismo que el zorro puede acabar con alguna nidad, también el zorro puede acabar con las ratas o con otros roedores que pueden competir con especies cazables. Y luego al mismo tiempo hay formas de gestión que pueden ser más eficaces que acabar con los zorros. Si un vertedero es visitado por los zorros, porque el zorro es un animal oportunista y va a un vertedero para alimentarse. Si tú eliminas ese vertedero, posiblemente disminuye el número de zorros y no tengas que acabar con ellos de métodos bien directos. Cruentos, además, ¿no? Y luego algunos que son indirectos, que son el lazo, que no solo acabas con el zorro, sino que acabas también con el lince. O el cepo, aunque está prohibido, también lo puedes utilizar. Algunas veces han utilizado para acabar con los zorros lo que le llaman la caja trampa, donde tú el animal lo capturas vivo, entonces puedes saber si es un zorro o una especie protegida. Sin embargo, hay conocemos un caso que conozcamos, luego es más difícil de controlar, donde en Ciudad Real un lince pues cayó también en una caja trampa y se lo encontraron muerto, porque si un lince se tira un par de días metido en una caja trampa, el animal pues no sobrevive. Claro. Y de hecho los zorros tienen también una base en su alimentación vegetal, ¿no? Que es algo que casi nadie conoce, ¿no? Fuimos hace poco, hay Manolo del Moral, un ecologista que conoce perfectamente los rastros de los animales, y estuvimos haciendo un curso en la sierra, en Almodóvar, en la Sierrezuela, y entonces pues estuvimos viendo los distintos rastros. Una de las cosas que nos dedicamos era ver los excrementos de los animales, y entonces pues en los excrementos pues podía ver lo que comía. Y lo que nos dimos cuenta que en esta época del año lo que más comía el zorro era palmito, se dedicaba a comer la fruta de esas palmeras pequeñitas que teníamos. Entonces, por tanto, la presión que en ese momento estaba haciendo sobre los animales pues era mínima. Entonces, al zorro se le achaca de muchos males y, sin embargo, pues quizás es injusto y quizás en algunas zonas puede haber una determinada superpoblación por las causas que hemos comentado antes, sobre todo por lo que pueden ser vertederos, incluso ahora en la Casa Mayor, es la época de Casa Mayor y hay muchos despojos que se dejan en el campo sin ningún tipo de control de los restos de las monterías, donde el zorro pues va a visitar esos restos que quedan ahí para poder sobrevivir. Hablamos de la actividad cinegética y también desde la ecología en general se denuncia o se reclama a determinados colectivos el que presionen, por ejemplo, a Proca de bloquear y paralizar proyectos, por ejemplo, como el deslinde de las vías pecuarias, ¿no? Sí, la pena es que lo que es Andalucía, Andalucía está en manos de 4 personas, por ser un poco exagerado. Y desgraciadamente nuestra sierra, tú quieres pasear por la sierra y es muy complicado. Prácticamente todos son cotos privados y son terrenos privados. A diferencia, tú te vas al norte de España, donde existen muchos terrenos comunales, vas a los Pirineos, donde no te encuentras ninguna valla y se practica el senderismo y tú puedes pasear por todos los sitios. Aquí, sin embargo, desgraciadamente, la mayoría de las fincas son privadas, el uso de estas fincas son para grandes cotos de casa y no permite que nadie pueda utilizar estas fincas para otro tipo de actividad. ¿Qué nos queda? Nos quedan lo que son los caminos públicos, los que son las vías pecuarias, donde los que nos gusta el campo podamos pasear y disfrutar de nuestra sierra, que por otra parte también es una fuente de ingresos. Es decir, cada vez se calcula que en Huesca la actividad del senderismo puede dar entre 500 y 1000 puestos de trabajo anuales practicando este tipo de actividad. Eso es el paréntesis. Entonces, sin embargo, en nuestra provincia cada vez más difícil te encuentras que gran parte de los caminos públicos están vallados porque algún propietario pues quiso poner su valla allí y ya no hay manera de utilizar ese espacio. Y el gran problema es que tenemos que gastarnos un dinero y demostrar que por allí pasaba una vía y deslindarla, cuando ese terreno es un terreno de todos que podamos utilizar todo el mundo. Hemos hablado de que el cazador en realidad cubre un pequeño colectivo, apenas un 4% de la población aproximadamente. ¿Cuáles son sus asideros y sus apoyos? Porque esa denuncia no solo llega a las asociaciones, a colectivos, hemos dicho antes, como a Proca, sino también a las autoridades, ¿no? ¿Qué hacen en este caso con respecto a Intercaza
que hacen las autoridades tanto locales como regionales. El cazador es un colectivo que forma, que son esos 1 millón de personas en España, son más los no cazadores. Luego es un colectivo que mueve una cantidad importante de dinero, y luego tampoco podemos olvidarnos de que quien manda, muchos de ellos son aficionados a la caza mayor. Es decir, los mismos que tienen el poder económico, los grandes grupos económicos, las grandes fortunas, son también muy aficionados a la caza mayor. Por tanto, el poder de influencia que tiene esta población sobre el poder político pues es bastante alto. Más que el número de cazadores, lo que tiene mucha fuerza es quiénes son los cazadores, sobre todo los cazadores de lo que se llama la caza mayor. La caza mayor no es una actividad que puede practicar cualquier persona, para eso tienes que tener bastantes recursos económicos, porque un puesto te vale caro y cada pieza que matas pues también es bastante caro. Entonces yo creo que tiene una fuerza excesiva con respecto al número de personas que ellos representan. Es verdad que luego dentro de las administraciones estuve mirando lo que era el Plan Andaluz de Caza, donde vienen, creo que son cosas muy acertadas, y entonces pues hay administraciones que son más sensibles al tema de la protección del medio ambiente y por tanto pues restringir, limitar algo más la actividad cazadora, como otras administraciones, como estamos escuchando en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, donde lo que se está promoviendo es todo lo contrario. Ahora van a permitir el lanceo del jabalí, un método cruento de matar a un animal, que es perseguirlo con caballos y matarlo con una lanza. Entonces, donde hay administraciones que son mucho más reacias a medidas de protección y donde consideran que la caza es un recurso económico, donde hay que quitar cada vez menos restricciones que tiene para que se pueda ese factor económico se pueda expandir mucho más. Curiosamente, FAE tiene un estudio dedicado a la caza donde hablan de liberalizar todavía más la caza. Es curioso, sí, nos hace reflexionar sobre, bueno, cómo existe esta conciencia sobre la caza, porque ahora hablamos de la ciudadanía. ¿Es posible que el urbanita se sienta muy alejado de este problema, que falte todavía, tanto para estar a favor como en contra, pero que falte implicación por parte de la población? El urbanita, en algunos casos puede caer en exceso porque puede desconocer pues todo lo que es un ecosistema, cómo funciona, y quizá darse cuenta que a lo mejor en determinadas poblaciones de animales que han llegado a una superpoblación hay que controlarlos de alguna manera. En Doña Ana hay que controlar el número de jabalíes porque es tal que llega un momento donde otras especies en peligro de extinción se ve amenazadas. Entonces esa mentalidad la tiene el urbanita. También es urbanita algunas veces, un determinado tipo de cazador es también urbanita. Es un cazador donde lo que le interesa es tirar y no tiene ningún contacto con el medio ambiente. Le da igual matar un conejo que un tigre que le suelten en Monterrubio de la Serena. Había un caso donde era curioso, donde le ponían tigres precisamente en un pueblo de Ciudad Real, en un pueblo de Badajoz, para cazarlos. Entonces venían algunos cazadores y disparaban un tigre que estaban prácticamente atados en un determinado terreno. Esos son también urbanitas. Entonces yo creo que por un lado el urbanita es sensible al medio ambiente porque lo ve más escaso, pero también lo que le llamamos urbanita cada vez está más desligado del medio ambiente y por tanto es menos sensible a los valores naturales, a los animales, por un lado, y por otro lado algunos también desarrollan, creo que una hipersensibilidad ante determinadas cuestiones, no sé si me estoy explicando, que frena, que hace que vea, que no distingue un animal de otro y no distingue unas prácticas de otras, entonces algunas veces tenga comportamientos que son contrarios a lo que sería un desarrollo normal de un ecosistema, que es el caso de esa hipersensibilidad que podíamos decir que podía tener con que se reduzca el número de jabalíes, por ejemplo, en un entorno como el de Doña Ana. Sí, bueno, y también habría que hablar no solo de los animales que son objetivos, sino incluso de las realas, ¿no? Que además quizá la persona que vive en la ciudad se pueda sentir más cercana, ¿no? Estamos hablando a fin de cuentas de perros, ¿no? Sí, claro, yo creo que cualquier cosa que suponga un maltrato a un animal, yo creo que nos degrada a nosotros como personas. Yo creo que prácticas cruentas
una sociedad que se considera civilizada, pues yo creo que tiene que irla rechazando. Entonces, matar a un galgo porque no te responde, y muchas veces como matan los galgos, que es ahorcándolo para que muera poco a poco, son unas prácticas que desde luego tenemos que irla eliminando de nuestra... Vamos, que yo considero que nos va degradando cada vez más como personas. Entonces son, aparte de ser ilegales y de formar parte de lo que son faltas del Código Penal, yo creo que hay que irla evitando. Entonces los galgos, cuando dejan de funcionar, pues muchas veces se sacrifican de esta manera, o las mismas reales de perros, donde cuando no funciona bien el perro, pues se elimina, y algunas veces se elimina de la forma más cruenta. Cuando no, muchos de esos animales que forman parte de las realas se quedan asilvestrados, con lo cual también traen algunos daños ecológicos, porque un grupo de perros salvajes pues también puede ser tanto peligroso como las personas, como también como un factor de depredación fuerte sobre determinadas especies que son vulnerables. Pues entonces habrá que trabajar mucho para mitigar, para compensar esa desconexión de la que hablábamos, para que tengamos un mayor conocimiento de este asunto, Diego, que por supuesto nos deja muchos temas por tocar. Creo que hemos intentado apurar lo máximo este espacio, así que tenemos la excusa perfecta para esperarte dentro de un par de semanitas y que sigamos hablando de este tema o de otro que tú consideres oportuno. Vale, pues los temas que queráis. Quizás una última cosa añadir. Sí. Que el urbanita pues también tiene derecho a disfrutar del campo, entonces disfrutar que no hace falta dar nuestros paseitos, y también encontrar sitios donde en esta época del año pues no sientan ni los tiros ni amenazados porque hay alguna escopeta cerca. Efectivamente, aunque sea solo por ese gozo, ¿no? De pasear, de disfrutar, que se llegue a un equilibrio, lo que decíamos, que se llegue a un equilibrio, que se fortalezcan y se creen determinados regímenes de protección que aún no existen o que son deficientes. Así que, bueno, en esa línea tendrá que continuar Ecologistas en Acción y todas las personas que sois sensibles con este tema, ¿no? Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias a Diego Peinazo. Te esperamos en breve en otra entrega de nuestro Espacio en Verde. Vale, pues seguro que estamos por aquí. Muchísimas gracias. Gracias.